tal amigos? Bienvenidos sean una vez más a otro episodio del podcast Controlando la Piscina, el quinto episodio. Y este es un episodio muy importante ya que vamos a empezar a hablar de los factores del índice de saturación de Langelier. En el episodio anterior cubrimos el índice de saturación de Langelier, qué es, para qué nos sirve, cómo usarlo. Y en este episodio vamos a cubrir de manera muy extensa pues cada uno de esos factores. En el episodio de hoy vamos a hablar de la temperatura y por qué es tan importante y cómo desafortunadamente es uno de los factores que más se ignora. Comencemos. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y por qué es la temperatura del agua tan importante? Y decimos la temperatura del agua porque es la temperatura del agua. No se me vaya a confundir y luego a pensar que la temperatura del aire. Y luego dice que está a 90 en la temperatura y ya después introduce eso en los valores de la aplicación. No, señores, así no es. Pero, pues, ¿por qué no hacemos como un pequeño resumen de lo que hablamos en el episodio anterior por aquellos que se lo perdieron? Si no se lo perdieron, pues felicidades. Se ganaron un producto gratis, se ganaron una botellita de PR 10,000. Ahí me mandan mensaje y se las hago llegar. Si escucharon el episodio anterior y nada de hacer trampas. Si no lo han escuchado y se saltaron a este, ya no se vale. Así que sean honestos con ustedes mismos. Pero bueno, el episodio anterior se trató del índice de saturación de Langelier. Que el índice de saturación de Langelier es en sí pues una fórmula que nos arroja un valor, que nos da un valor numérico, que nos dice la saturación de carbonato de calcio en el agua y se compone por 6 factores. Se compone por el pH, la alcalinidad, la dureza de calcio, los sólidos disueltos totales, el ácido isocianúrico y por último la temperatura. Y esto es muy importante porque muchas veces los profesionales del servicio pues tienen la mala costumbre de tener los mismos valores químicos en la piscina que en el spa. Entonces, cuando llegan a darle mantenimiento a la piscina cada semana, pues piensan que se tiene que manejar exactamente los mismos valores que en el spa, que en la piscina. Y primero que nada, pues hay que tener en cuenta que el spa es mucho más pequeño. Y el estarle atinando el volumen del spa a veces puede ser un error muy fatal, porque piensan que el spa es más grande de lo que en realidad es y le agregan de más de ácido y se nos va el pH hasta 6.0, ¿no? Por accidente. Pero sí hay que tener muy en cuenta el volumen del spa para saber cómo osificar adecuadamente. Y la temperatura del spa pues generalmente va a ser mucho más alta que la temperatura de la piscina. Por lo cual se tiene que tomar en cuenta, se tiene que introducir esto en la calculadora del ISL. Se tiene que equilibrar de esa manera. Y nos puede causar problemas si después tenemos el mismo tipo de valores, se nos van a empezar a generar ciertas situaciones. Una de las situaciones más comunes que se presentan gracias a la temperatura pues es la formación de sarro. El sarro se empieza a formar en las zonas que son más calientes, en las zonas del tile line, en las zonas del azulejo, del veneciano, porque como el agua salpica por ahí, se queda remojado todo el tiempo y después con los rayos del sol se sube la temperatura, pues empieza a formar el sarro. Y pues se empieza a acumular, se empieza a endurecer y es muy difícil de remover. Es una molestia. Todo lo que tenemos que hacer pues es en realidad ajustar la química del agua, hacerla un poco menos sobresaturada con el índice de saturación de Langelier, un poco, ahora sí que más cerca del equilibrio de 0.00 y el problema va a desaparecer. También se puede agregar un agente quelante, un agente secuestrante para acelerar el proceso, para que ayude por ahí a penetrar ese calcio, ese sarro que ya se ha formado, que ya se ha endurecido y se pueda remover de manera más fácil. También hay ciertas compañías que se encargan a la eliminación de la formación de sarro, a eliminar pues este detalle que es tan feo, que no se ve muy bien y que las personas generalmente lo quieren eliminar, lo quieren tener fuera. ¿Qué es otra situación que se puede presentar por no ponerle atención a la temperatura? Bueno, primero que nada, hablemos de la imagen que uno presenta cuando carga un termómetro. Un termómetro en sí que anda costando $5 o $6 a lo mejor, a lo mucho, con la inflación, pues. El año pasado costaba 3, pero ahora con la inflación pues ya está el doble. Pero un termómetro, perdón, me da risa.
Un termómetro, pues es una cosa muy barata que se ve muy profesional. Y yo lo he visto con mis clientes que me hablan y me dicen, Miguel, ya ando cargando mi propio termómetro con mi kit. Le hubieras visto los ojos al propietario de la piscina que se me quedó viendo, que decía, oye, pero la otra persona que yo tenía haciendo mantenimiento nunca cargó un termómetro. ¿Qué es eso de traer un termómetro? ¿Para qué sirve? Y ya, pues los profesionales, ya que están entendiendo que el termómetro es parte del equilibrio, ya tienen la capacidad de explicarle al cliente. Y ahora sí que lo dejan con el ojo cuadrado, lo dejan impresionado. En sí, el termómetro es muy importante porque nos va a ayudar a resolver ciertas situaciones, el saber la temperatura. Como les decía, ¿cuál es otra situación que se puede presentar? A lo mejor no en California. Si usted me está escuchando desde California o en Florida o en un clima cálido, pues qué envidia. Qué bonito es vivir ahí, ¿verdad? Ahí que siempre hace calor, que nunca se nos pone demasiado frío. Bueno, depende en qué parte de California también. Si vive en el sur de California, pues ahí siempre la temperatura se mantiene constante. Pero si ya se va más para arriba, para San Francisco, para California del norte, pues ya es diferente la cosa. ¿Qué pasa en el invierno? Cuando se nos empieza a enfriar la piscina, como la temperatura es un factor muy importante, el ISL o el agua se empieza a hacer muy agresiva. La temperatura empieza a bajar y cuando empieza a helarse ahora sí, se baja de 70 grados o de 80 grados que teníamos la temperatura y se baja hasta 40, 45. Eso va a hacer que el agua se vea muy agresiva. Usted se puede meter a jugar en nuestra aplicación y darse cuenta de este efecto. Ponga todos sus valores equilibrados. Ponga su pH entre 7.5, 7.6, lo que sea. Su alcalinidad en 80 y su calcio entre 200 y 400. Digamos que un calcio entre 150. Y los sólidos disueltos totales lo dejamos en 400, 500. Algo bajo y el ácido isocianúrico en 30. Y baje su temperatura poco a poco. Usted se dará cuenta de qué tan rápido el agua se puede hacer agresiva conforme va bajando la temperatura. ¿Y esto cómo se traduce en la piscina? Cuando el agua se hace agresiva, empieza a extraer esos pigmentos de la pared, empieza a extraer ese material y después empiezan a formar los pequeños cristales de calcio, que son como pues unas abruptaciones que provienen de la pared que el agua agresiva empezó a jalar poco a poco y que con el frío y la temperatura pues se enfriaron y se endurecieron y ahora se ve la pared toda rasposa, se ve la pared completamente arruinada y puede cortar. Están filosos estos cristales de calcio, que es generalmente la primer molestia. Y lo peor es que no se dan cuenta hasta que toca abrir la piscina en primavera, porque en Nueva York y en las zonas frías, pues saben que cierran la piscina por temporada, en el invierno. Le dan su tratamiento químico, le ponen una cubierta y se acabó. No nos vemos la piscina hasta abril, mayo. Y ya cuando llega más o menos como esta temporada, que por cierto nos han estado llamando mucho en nuestra Orenda Hotline, tenemos un número de teléfono que usted puede llamar si tiene cualquier situación o cualquier problema. Nos han estado llamando muchos a esta etapa de la temporada precisamente por lo mismo, porque es cuando empiezan a abrir las piscinas y se dan cuenta de todos los cristales de calcio que se acumularon en el invierno. Y ahora la pared pues está echada a perder. Y se tiene que tratar de una manera diferente, no es agregar ácido. No solo es llegar y hacer un tratamiento con ácido, un lavado con ácido, porque es lo contrario. Esta situación se produjo debido a un agua agresiva. Imagínense, y vamos a hacer el agua todavía más agresiva agregando ácido, como que no tiene sentido. Al contrario, lo que se tiene que hacer pues es primero que nada ajustar el agua, ajustar el calcio, llegar al equilibrio del ISL y luego con un agente quelante o un agente secuestrante tratar de que poco a poco se vayan ablandando esos cristales. A veces también pues se puede pulir la superficie o lijar, dependiendo del tipo de acabado que tenga la piscina, pero pues ya es mucho trabajo y el daño ya fue hecho, el daño ya ocurrió en el invierno. Tiene que saber que una gran parte del daño en las piscinas ocurre en el invierno mientras que la piscina está cerrada. Y es cosa de prepararse, es cosa de que si uno sabe que ya se va a venir el invierno y que se va a poner muy fría la temporada, pues decir, a ver, el año pasado, ¿cuánto fue lo más bajo que se bajó la temperatura? No, pues que se bajó a 40, 35 grados Fahrenheit. Pues voy a preparar mi piscina y me voy a imaginar que la piscina se bajó a eso y desde el momento que la voy a cerrar voy a agregar los químicos necesarios. Yo pongo en mi equilibrio del agua que esa es mi temperatura actual y así voy a poder generar mi estrategia, voy a poder generar mi equilibrio para ajustar el agua según sea necesario. Y ese simplemente es el truco.
¿Cuál es la otra situación que luego pasa con los cristales de calcio? Muchas veces conforme la temperatura se empieza a calentar nuevamente, pues esos cristales de calcio se deshacen un poquito y se llena de polvo la piscina, se llena del polvo de invierno, que es a lo que le llaman el polvo de invierno, el polvo del recubrimiento, etcétera. Es muy molesto. ¿Y por qué sucedió? Por ignorar la temperatura. Así es. También en los arranques, en los startups, ignorar la temperatura nos puede arruinar completamente todo el proceso. Podemos seguir el paso a paso y equilibrar nuestra agua, y si después el agua de llenado que proviene a lo mejor de las tuberías viene muy fría, pues la piscina en sí va a necesitar más calcio. Y si no se lo damos, lo va a extraer de las paredes. Y prevenir esa situación es completamente el objetivo principal de hacer un arranque horrenda o de hacer un arranque equilibrando el índice de saturación del Langelier. Prevenir que el calcio se extraiga de la pared. Entonces, si la temperatura no la medimos y no la checamos, pues desafortunadamente nos lo va a arruinar. Por eso mismo uno tiene que ser profesional y cargar un termómetro a donde sea que uno vaya, en cuanto sea cualquier proceso, sea mantenimiento semanal, sea hora de cerrar la piscina o sea un arranque, siempre traiga su termómetro con usted mismo. No cuesta nada, no cuesta mucho y le da la oportunidad pues de ofrecer un servicio profesional, que al final de cuentas para eso le paga, ¿no? Para hacer un servicio profesional, para tener un enfoque proactivo, para evitarse problemas. En lugar de tener que estar arreglando problemas luego en la primavera, ¿por qué no prevenir el problema desde el invierno? Desde antes de cerrar la piscina. En sí la temperatura pues también tiende a fluctuar, pero no fluctúa, es muy raro que fluctúe de un día para otro. Generalmente fluctúa por temporada, lo que nos da el tiempo, lo que nos da la oportunidad de irnos ajustando poco a poco. Este episodio es muy cortito porque en sí la temperatura pues es un tema muy sencillo, que no hay mucho de lo que tengamos que hablar, pero en los próximos siguientes episodios vamos a estar hablando de cada uno de los factores que son importantes en el índice de saturación del Langelier. Ya hablamos en el pasado del pH y la alcalinidad y cómo se relacionan, y por eso es que ahora pues, nos toca hablar de la temperatura y consecuentemente vamos a estar hablando también del ácido isocianúrico, de los óleos disueltos totales. Y pues muchas gracias nuevamente por tomarse el tiempo de escucharnos y de verdad espero que este podcast le esté sirviendo mucho, que esté aprendiendo muchas cosas. Como siempre, si hay un tema en específico del cual le gustaría que platiquemos, mándenos un mensaje, háganoslo saber y con mucho gusto. Mi nombre es Miguel de Horrenda y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.